Sí, gracias, Daniel. Saludos a todos. Efectivamente, desde Panamá, hoy, sin embargo, me encuentro en Quito, en Ecuador, por la asamblea de Red LAC. Esto que yo creo que se une bastante bien a la presentación de Verónica. Red LAC es la red de los fondos ambientales de Latinoamérica y el Caribe, aproximadamente unos 54 fondos ambientales. Muy rápidamente, vengo efectivamente yo también del mundo de financiamiento climático. Estuve 8 años en el Green Climate Fund, desde director ejecutivo a director ejecutivo adjunto y comenzando como CFO, director de servicios de soporte. Y desde el 1 de marzo me uní a al mundo de mercados de carbono. Dentro de lo que es un ecosistema de algo que sí que voy a intentar cubrir con ustedes y compartir. Yo creo que aunque sea rápido, pero sí debiéramos recordar que cuando nos mencionamos financiamiento climático, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la implementación del Acuerdo de París. Y para ello, quizás sí enfatizar a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a mitigar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por el otro lado, por la parte de adaptación, promover la adaptación de las comunidades a los efectos de impacto climático y fortalecer la resiliencia. Como objetivo común, el que las temperaturas el incremento de las temperaturas esté por debajo del 2% y con unas metas para el año 2030, básicamente Can Mario de los países y gran empresa de bajar su huella de carbono al 50% con respecto a una línea de base y ser carbono neutral para el año 2050. Yo hablo de financiamiento tradicional y hablo de financiamiento no tradicional climático. En el tradicional ahí metería este propio fondo, el Green Climate Fund, los otros fondos que probablemente conocen, el GEF, el Adaptation, los SIFs, el financiamiento climático de la banca multilateral, de la banca nacional de desarrollo y de las agencias bilaterales. Pero yo no me voy a detener demasiado en esto. Yo creo que también en términos de ESG, María Noel habló, es algo en lo que la región latinoamericana va avanzando. Unos países más que otros en finanzas sostenibles. Yo creo que tenemos a Brasil, Colombia y quizá México liderando un poco los países y algunos y los demás más en etapas de formulación y de desarrollo. Javier, Sí, bueno, ¿podrías desplegar la presentación completa en modo presentación para que se vea mejor? sí, mira a ver si está así. ¿Está mejor Ahí así? está mejor. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto, gracias. Am, Se está trabajando también en la región en implementación de protocolos. Algunos países lo llaman protocolos verdes, otros protocolos de finanzas sostenibles. Ese es el caso de Uruguay, que aplica una mesa de finanzas sostenibles, y ahí en estos protocolos es donde se está insistiendo en la integración y en la aplicación de los pilares del ESG, ¿verdad? Del ambiente social y gobernanza. Aquí es donde yo quisiera dedicar un poquito más de tiempo, en el financiamiento no tradicional. ¿Y qué podemos entender por financiamiento no tradicional? Creo que María Noel aludía a financiamiento alternativo, creo que es así como lo llaman desde su fondo. Y más específicamente dentro del financiamiento no tradicional, yo me voy a enfocar en mercados de carbono. Ahí ya nos ha anunciado Verónica bastante de lo que cubren ellos. Por mercados de carbono, entendamos mercados de carbono voluntario, aquellos en los que el desarrollador que ha generado un proyecto con créditos de carbono que posteriormente se certifica, esos créditos de carbono certificados los vende, los transfiere, vende quizás sea un mejor vocablo, a un corporate que por X compromisos de reducir la huella los utiliza para compensar. Estamos hablando de un mercado de aproximadamente, este año aproximadamente unos 2.000 millones de dólares y creciente,
sobre todo por el nivel de estos compromisos corporativos. En la actualidad habrá aproximadamente como unas 9.800 empresas en el mundo que ya han comprometido públicamente a reducir la huella y que para reducir la huella tienen pocos instrumentos. El mercado de carbono, que ustedes le están llamando bono de carbono, se llama en algunos países, en otros simplemente créditos de carbono, ofrece una alternativa al mundo corporativo para que pueda cumplir con sus promesas. Ese es el mercado voluntario. Luego hay un mercado que se le llaman obligatorio o mandatorio. Habitualmente se entiende más por Cap and Trade o se entiende por ETS, por Emission Trading System. Y aquí ya estamos hablando de otras cifras. Estamos hablando de alrededor de 300.000 millones de dólares que mueve el mercado obligatorio en la compra y venta de, en Europa le llaman allowances, son unidades de crédito de carbono. Y el funcionamiento es sencillo relativamente. A las empresas que entran en sectores que fija este esquema de sistema de comercio de emisiones, les fijan un tope de emisión. Ese es el tope en el que tienen que entrar durante el año en emisiones. Si la empresa sobrepasa ese tope de emisiones, tiene que ir al mercado a comprar allowances, a comprar créditos de carbono. Si ocurre al revés, si la empresa emitió menos durante el año, dispone de la diferencia para poder venderlas en el mercado. Y como me indicaba, ya estamos hablando de cifras mayores, de alrededor de 300.000 millones de dólares, y el mercado que se entiende más bien como regulado es el que obedece a aquellos países en los que han implementado un impuesto al carbono. Voy a ir un poquito más a lo que es quién está regulando o quién institucionalmente está dictando cuáles son aquellos estándares que tienen la capacidad de certificar un crédito de carbono. En la presentación, Verónica aludía a que ellos habían utilizado uno de ellos, no sé si lo recordarán, pero hablaba de Verra, de BCS. Hay un número, no muchos, menos de 10 estándares certificadoras internacionales, y el de estándar, por decirlo así, de quienes se aprueba o no, pues el que está tomando más fortaleza es uno que se llama ICROA. ICROA está autorizando o aprobando a esas entidades que certifican, y para ello se aplican principios como que la reducción o la absorción o la necesidad de evitar una emisión, esto sea real, sea adicional, sea medible, que se pueda verificar, que se extienda una permanencia en el tiempo y que sea única, que no se pueda duplicar en los registros nacionales. Esto es, verdaderamente es un campo muy grande, Daniel, para intentar cubrirlo en 15 minutos, pero al menos si pueden quedar con algunos datos generales. ¿Cuáles son estas certificadoras a nivel internacional que están aprobadas por ICROA? Pues igualmente que hablábamos anteriormente de BCS, de Verra, pues también está el mecanismo de desarrollo limpio, el MDL, Gold Standard, American Carbon Registry, Climate Action Reserve, the Global Carbon Council, Carbono, Biocarbono Registry. De todas estas, a propósito, la que tiene más carácter y más sello latinoamericano es Carbono, que es la plataforma de registros nacionales en Colombia, se llama Eco Registry. El plan Vivo también está aprobada, y Red Plus. Cuando referíamos anteriormente al mundo de las finanzas alternativas o no tradicionales, yo compartiría con ustedes la importancia que en mi opinión tiene la digitalización de las economías, muy específicamente la digitalización en los mercados de carbono. Nosotros desde el grupo de empresas en el que trabajo hemos optado por esta vía, por la vía DLT, por la vía de blockchain, y para ello pues lo que estamos utilizando es a través de una DAO, que es una
finanzas descentralizadas, una gobernanza descentralizada donde son los participantes, los contribuyentes a la DAO los que toman las decisiones. Estamos en proceso de lanzar un STO, un Security Token Offering, utilizando tecnología de carbono, de blockchain, para tokenizar esos créditos de carbono que son certificados. No solamente tokenizarlos, sino convertirlos en una criptomoneda climática que le llamamos Climate Coin. En el mundo de los mercados de carbono, ustedes se preguntarán si se generan estos créditos de carbono. El mundo corporativo los compra. ¿A través de qué mecanismos se realiza eso? En Climate Trade nosotros creamos el primer marketplace para precisamente poder facilitar que esos desarrolladores de proyectos puedan subir a la plataforma, al marketplace, puedan subirlos, y ahí es donde se encuentran con el mundo corporativo que está buscando ese tipo de proyectos que generan créditos de carbono. El mecanismo es relativamente fácil. Esta plataforma de marketplace está, como decía, basada en blockchain. Uno se registra, entra y pasas a buscar el proyecto en el que tú has decidido que quieres hacer una oferta para compensar tu huella de carbono. Nosotros, en términos de blockchain, utilizamos el protocolo Algorand, no porque sea ni mucho menos el más conocido ni el más grande, sino porque sí que es el que utiliza un protocolo más verde en el minado de la moneda. El protocolo, bueno, se entiende por Proof of Stake, y también podemos hablar en otra ocasión de este tipo de tecnología, pero básicamente el minado tiene un gasto muy reducido de energía eléctrica. ¿Por qué blockchain? ¿Por qué DLT? ¿Por qué estamos utilizando esto para tokenizar? Bueno, por las características habituales de blockchain, ¿verdad? Por su trazabilidad, transparencia, porque eliminas a los intermediarios. Eso es muy importante, yo creo, Verónica, que lo hablemos en algún momento. Se eliminan todos esos fees de intermediarios porque uno tiene la capacidad de elegir qué tipo de proyecto quiere utilizar para compensar o para comprar esos créditos de carbono. Hay una importante reducción de costos. Es rápido y esa es otra de las características. Esto es una operación que uno hace inmediatamente. La vamos a ver un poquito. Hablábamos antes de que teníamos diversidad de proyectos. En la plataforma de Climate Trade hay aproximadamente 50 proyectos de 20 países distintos. Y ahí nosotros utilizamos proyectos que se han certificado con los estándares que hablábamos anteriormente. Si recuerdan, con Gold Standard, con Verra, con American Carbon Registry, Climate Action Reserve, etc. Siempre, y muy parecido a las presentaciones que hemos visto de las colegas anteriores, siempre con una idea de medir impacto, de ver cuánto se ha evitado en polución, qué número de puestos de trabajo se han generado, cuántas hectáreas se han reforestado, qué especies se están protegiendo. ¿Y aquí cómo funcionamos? El marketplace funciona con un API. El API se integra fácilmente con los sistemas tecnológicos de las empresas. Ahí la empresa tiene las posibilidades de, uno, entrar en la plataforma y calcular su huella de carbono. También puede decidir qué tipo de compensación y con qué proyectos la va a hacer. Igualmente, para aquellas empresas menores que tienen menos capacidades tecnológicas, existe un widget que funciona de una manera similar a la del API para integrarse y poder trabajar con el marketplace. Y al mismo tiempo también os ofrecemos como white label Climate Trade. Imaginémonos que la Universidad de Montevideo quiere hacer su propio seguimiento de huella y quiere poner proyectos que puedan ser compensados, pues para ello, digamos que la Universidad de Montevideo utilizaría su propio marketplace que estaría powered by Climate Trade.
Para que tengan una idea rápida, pero este mundo de mercados de voluntarios está generando a cierta escala y yo creo que ya bastante más credibilidad. Nosotros tenemos a nuestros clientes al grupo Meliá de hoteles, a Iberia, a la Telefónica, Santander, bueno, ahí los ven Cabify, Danone, Chile Express, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos recibido varias premiaciones como una de las mejores startups. Importante cómo funciona en la práctica. Por ejemplo, uno de nuestros clientes es el Banco Santander. El Banco Santander, cuando los clientes están utilizando una Mastercard, el cuentahabiente, el tarjetahabiente recibe al mes en el consumo, recibe el cálculo de cuál ha sido la huella de carbono de ese cuentahabiente o de ese tarjetahabiente. Imaginémonos el caso generó una huella de 93 kilogramos de CO2 equivalente, entra en la plataforma de Climate Trade, ve los proyectos. Hay un proyecto, por ejemplo, en Uruguay, selecciona el proyecto y presenta una oferta para comprar esos 93 kilogramos que ha generado de huella. De ser así, de confirmarse la operación, recibe inmediatamente un certificado de compensación de créditos de carbono. Igual trabajamos con Iberia para los pasajeros que quieren compensar, o para Cabify, igual para los que quieren utilizar el servicio de coche, de auto. Lo mismo con Telefónica, con el Registro Nacional, con el operador de la Bolsa Española. Con los hoteles Meliá para los clientes que entran en el hotel, pues los puntos que has creado con Meliá los puedes utilizar para compensar tu huella de carbono. Cámara. Y ya con esto voy a intentar hacerlo rápido, Daniel, con esto termino. Nosotros como grupo de empresas hemos pasado de esa idea de certificar esos créditos de carbono y ofrecerlos para ser compensados al paso siguiente, que es el tokenizarlos y convertirlos en una moneda climática que es ClimateCoin. En definitiva, esto es un ecosistema de financiamiento climático que está basado en blockchain y que pretende resolver parte de las grandes limitaciones que hasta la fecha tiene todavía los mercados de carbono, y que lo hace a través de una criptomoneda en el que se ampara en la digitalización, en la utilización de tecnologías Web3, y con el propósito efectivamente de contribuir a la financiación, a los recursos adicionales para estos proyectos. Para ello nosotros hemos firmado un acuerdo con IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. Tiene 34 ministerios desde Canadá hasta Chile, América Latina y el Caribe. Y el propósito es ofrecer una metodología en la que IICA pueda convertirse también en un validador de estos créditos de carbono que han sido certificados. Esto es la base de nuestros partners. Trabajamos con Algorand, Baker McKenzie, Nons Classic como inversor, y etcétera. Y estamos ahora precisamente en ese proceso de fundraising, tanto para lo que es el token de gobernanza de la DAO, como también para la estructura de este security que le llamamos ClimateCoin. Me parece que me estoy extendiendo demasiado, pero un placer, Daniel, y si podemos continuar con intercambio de preguntas, encantado de hacerlo.